Dos. Saludos cordiales amigos y amigas, bienvenidos a TV7 Guaranda. Estamos también en nuestros enlaces www.cabina7.com. A través de Facebook nos pueden encontrar como TV7 Guaranda y como Cabina 7 Radio. En esta oportunidad tenemos la participación de dos grandes amigos, el doctor Marcelo Cárdenas Lorences, él es abogado, está conectado desde la ciudad de Quito, la ciudad capital, y el arquitecto Lenin Sánchez Ortiz. Él está aquí en la ciudad de Guaranda. Les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros dos invitados de esta tarde y noche, ¿no? Cuando estamos haciendo esta grabación a través de Zoom. Los temas vamos a tratarlos puntualmente. Un análisis del caso Sobornos y la condena a el expresidente Rafael Correa por el caso Sobornos, y también toparemos algo del tema COVID-19. De faltarnos tiempo, también lo podremos hacer en una segunda oportunidad, en una segunda parte en esta grabación. Así es que con el muy buenas noches, bienvenido Marcelo Cárdenas Lorences. Saludos David, un abrazo a la distancia para Lenin. Para mí es un gusto poder interactuar con ustedes. Tengo mucha consideración y aprecio tanto para usted David como para Lenin, y esperemos pues que en esta charla las personas que luego se unirán a este conversatorio puedan ir aclarando algún tipo de dudas que de una u otra forma puedan tener respecto del caso de Sobornos, en el cual el primer encausado es el expresidente Correa. Muchísimas gracias. Arquitecto, buenas noches, bienvenido. Un saludo cordial, David. Gracias por la invitación. Un saludo cordial también, Marcelo. Un abrazo desde acá, desde nuestro refugio, a toda la gente que nos ve. Como siempre, predispuestos a poder dialogar y analizar los diferentes temas que son del acontecer local, nacional e internacional. Muchísimas gracias. El público nos preguntará por qué lo hacemos a través de una grabación y no en vivo y en directo. En esta vez lo vamos a hacer a través de una grabación para no tener algún tipo de interrupción con la participación que se pueda generar por parte de la gente que desee participar. Ya en una próxima oportunidad lo vamos a hacer en vivo y en directo, ahí sí con la participación del público. Bien, quiero empezar con un tuit que publica Carlos Montero. Él es un periodista afamado, ganador de 5 premios Emmys. Él manifiesta en su tuit: Juan Domingo Perón decía, al amigo todo, al enemigo ni justicia. Esto me lleva a la siguiente encuesta. ¿La condena a Rafael Correa en Ecuador es un caso de lawfare? En esta encuesta, el público contesta sí en un 79%, no en un 16%, y que no sabe respondió un 5%. Su apreciación, Marcelo. Bueno, realmente el tema del caso Sobornos definitivamente es un hecho netamente penal, pero sin dudas, David, porque no se puede tapar el sol con... el hecho de que esté participando el presidente de la República, el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, algunos ministros y altos funcionarios de Alianza País desde el 2008 hasta el 2017, sin duda, esto hay que diferenciar, lo convierte en un tema completamente que cambia de la configuración penal del hecho delictual a tener un trasfondo que es político, y eso no lo vamos a negar ni yo lo voy a descartar. Esta creo que sería la primera premisa. Es importante manifestar, David, que el delito que se persigue es producto de una investigación realizada por dos periodistas independientes. Es Fernando Villavicencio y me parece que es Santiago Zurita. Esto es importante aclarar porque significa que no solo la fiscalía actual, sino las anteriores, conocedores de todo este tipo de delitos, digámoslo así, no han tenido la capacidad de poder encauzar
estas flagrancias o delitos que han incurrido los personajes que con anterioridad lo manifesté. Y esto es importante recalcar, porque es una cadena, ¿no es cierto? Es una cadena en la cual todos los casos, incluido el FIFA Gay en su momento, el caso de Odebrecht también, de igual manera, jamás se inició la excitativa fiscal en el territorio nacional, sino fueron denuncias que vinieron del extranjero, lo que significa que antes la fiscalía y la función judicial no tenían la independencia y ahora de una u otra forma tampoco la tienen, como en su momento lo iré manifestando y demostrando. Lenin. Bueno, David, yo creo que Marcelo lo ha rectificado en parte de sus expresiones. Este es un hecho bastante claro de la agenda latinoamericana que tienen de la UFAR, con la finalidad de ir desprestigiando y de ir de una vez, como es la intención, aniquilando a todos los gobiernos progresistas que han habido en Latinoamérica en estos últimos tiempos. Ya lo mencionó Marcelo, quienes inician esta investigación son dos enemigos acérrimos de la Revolución Ciudadana y personalmente de Rafael Correa, en este caso Fernando Villavicencio y Patricio Zurita. Ellos son quienes inician esta investigación, luego salta a la fiscalía para realizar su respectivo trabajo y lo denominan el caso Sobornos, ¿no? En donde a través de un sinnúmero de suposiciones, porque no existen pruebas, y eso lo vamos a ir analizando, creo yo, en el transcurso de este conversatorio, no se han encontrado pruebas de toda esa investigación realizada por estos dos personajes anteriormente mencionados, y se le condena, se le dictamina un tipo de condena al expresidente Rafael Correa con la finalidad exclusiva de que no vuelva a tener participación política dentro del país, ¿no? Porque de acuerdo a las encuestas que existen a nivel nacional, Correa no pierde la popularidad, que si se volviera a lanzar en estos momentos, volviera a ganar, así lo dicen las encuestas, con cualquiera de los candidatos, posibles candidatos que pueda haber, y se dictamina una sentencia en base a un cuaderno que en sus inicios dijeron que era escrito en aquella época, cuando se descubrió que el cuaderno perteneció a otro año, el material del cuaderno perteneció a otro año, se cambió la versión de donde asomó el cuaderno y se dijo que en un vuelo le había venido por obra y gracia del Espíritu Santo a la memoria a Pamela Martínez todo un sinnúmero de aportaciones aparentemente, e inclusive de números, ¿no? de cifras con centavos, ¿no? Que es bastante irrisorio. Y no lo digo solamente yo, lo dicen expertos en derecho, porque yo creo que a esa es a la parte que hay que elegirnos más, expertos en derecho de aquí del país, que inclusive han sido en su momento personajes no afines a la Revolución Ciudadana o no afines al liderazgo de Rafael Correa, como por ejemplo el doctor Vanegas, lo ha mencionado. No se puede juzgar a una persona con pruebas fallidas o pruebas que ya hacen que un caso se violente y no tenga toda la formalidad como en su momento debió tener. Y también otro de los acérrimos opositores que vale la pena nombrarlo, como lo es Pedro Granja, también lo ha manifestado de esa manera, vale la pena decirlo. Ahora, Marcelo, sorprende mucho la celeridad con la que se manejó este caso. Inició como arroz verde, terminó como caso Sobornos, pero ¿a qué me refiero con celeridad? A que anteriormente, en un inicio, primero se expuso el caso de los INA Papers, ¿no? Y luego de eso, se supone que estando en un estado de emergencia no debía haberse dado este tipo de audiencias. ¿Qué es lo que primó en este sentido en su consideración, Marcelo? Bueno, me gustaría irle contestando en primer lugar algunas cosas manifestadas por Lenin. Por favor. Lo que no hay duda, estimado Lenin, es de que existe un delito, que son las aportaciones, producto inclusive de las mismas declaraciones, en este caso,
de los empresarios privados, algunos de ellos los cuales manifiestan que sí se vieron obligados a entregar X cantidad de dinero, ¿no es cierto?, para ser beneficiarios de algún tipo de obras, en primer lugar. En segundo lugar, lo que va a seguirse develando, porque este juicio no es que ha terminado una etapa con esta sentencia, es la autoría, a la cual, en este caso, todas las personas que han sido sentenciadas tienen todo el derecho del mundo a utilizar todo lo que dice la Constitución de la República, el Código Orgánico Integral Penal, hasta que esta sentencia quede en firme. Para empezar, no está en firme porque recién, entiendo, la sentencia ha sido expedida, para empezar. Respecto de la celeridad, David, sí, asombra ver de que hay determinados juicios que vuelan, pero este es en función del principio de la celeridad que debe haber en la justicia siempre. Lastimosamente no hemos estado acostumbrados a esto. Me parece importante cuando hablamos de que no exista la suficiente o el volumen de prueba, es importante manifestar lo siguiente. Se considera de que aproximadamente el monto que se entregó a empresarios privados fue aproximadamente 3.696 millones desde el 2012 hasta el 2017. El caso Sobornos está judicializado desde el 2012 hasta el 2016. Sorprende, David, de que justamente esta justicia y quede en entredicho la imparcialidad cuando, ¿no es cierto?, no se le toma toda la denuncia de una manera completa. O sea, todos los procesos electorales desde el 2012 hasta el 2017, porque estamos hablando de 3.196 millones de dólares. Esta cifra es importante, de los cuales se considera, de acuerdo a las denuncias, que existieron 11.7 millones de dólares que se entregaron, ¿no es cierto?, a las arcas de Alianza País. Entonces, es inaudito pensar que este volumen de dinero jamás fue conocido por su máxima autoridad, en este caso el presidente constitucional de la República, tomando en cuenta que si Rafael Correa Delgado era una persona adicta a la información, de él muy pocas cosas escapaban a la mano. Con esto concluyo para darle paso a Lenin y esto no se convierte en un monólogo. Lo que dice el artículo 147 de la Constitución, el numeral 9. El 147 de la Constitución dice, son atribuciones y deberes de la presidencia o presidente de la República, además de los que determina la ley, lo siguiente. Y el 9 dice, nombrar y remover a los ministros de Estado y a las demás servidores y servidores públicos cuya nominación le corresponda. ¿Por qué yo hago alusión a esto? Porque él es la cabeza del Ejecutivo. Entonces, la cabeza del Ejecutivo, una persona, ¿no es cierto?, que manejó el país. Él mismo, palabras de él, decía de que trabajaba 16, 18 horas diarias, ¿no es cierto? Era imposible que no conozca. Lo que sucede, David, es que en este proceso, como en el caso Odebrecht y los otros casos que están pendientes de ser judicializados, no existe la oportunidad de la Fiscalía, porque existe un nivel de impunidad, lo cual demuestra, ¿no es cierto?, de que Lenín Moreno sigue protegiendo a Rafael Correa porque tienen cabos sueltos que definir en la justicia en el país, David. Lenin. Bueno, en este caso, el proceso es ilegal, o sea, y eso hay que reconocerlo. Y cuando existen ilegalidades y se hayan violentado principios inclusive y derechos, yo creo que desde ahí hay que partir para poder encontrar la verdadera justicia. Y si es que un proceso tiene vicios, tiene ilegalidades y tiene violentación a derechos inclusive constitucionales, por ende no puede continuar ni siquiera ese proceso. Deberían hacerse las cosas bien. Lamentablemente en este caso se evidencia el interés del presidente Lenín Moreno, quien todavía sigue protegiendo a sus amigos entre comillas, porque el diablo mal paga a sus servidores y eso ya se lo ha demostrado. Y por eso inclusive dentro de la investigación se delimita el caso a los años 2012 al 2016. No se incorporan, y ya lo decía Marcelo, no se incorporan a este caso las empresas Odebrecht y Sinohydro, que están vinculadas con el presidente
Lenín Moreno en el caso INA Papers, ¿no? Entonces, es evidente una parcialización de la justicia en ese caso, no podemos decir aquello. Hay parcialización de la justicia, no hay independencia de poderes en el país y se lo ha demostrado en este caso en particular. Y por ende, partiendo desde ese punto de vista, debería trabajarse de otra manera, en el caso si queremos o si se quiere buscar justicia de alguna manera, si se quiere determinar culpabilidades en X o Y de acusaciones que se hacen desde la parte periodística, y para con eso poder nosotros ahí sí tener una sentencia en claro, y en este caso con acciones que se demuestren, o sea, porque aquí no se ha demostrado. O sea, mire que el gobierno ecuatoriano, David y Marcelo, el mismo gobierno ecuatoriano, aparte de que ya disponga a los otros poderes que sigan con las acciones legales, en este caso, el mismo gobierno ecuatoriano contrata, en años atrás, desde que asumió Lenín Moreno, contrata una investigación privada de una firma internacional de rastreo de recursos económicos, productos de corrupción, y hasta a la vez no se encuentra un solo centavo partido por la mitad en ninguna de las cuentas de los hoy procesados e inclusive hoy ya culpabilizados con esta sentencia. En primera instancia, que hay otras instancias que se deberán seguir, pero como ya sabemos, no podemos llamarle hoy justicia, sino sabemos que hay una injusticia más bien aquí en el país, y ya sabremos qué puede pasar a futuro con las acciones que puedan tomar los hoy sentenciados. Algo que quedaba pendiente en el tema legal, Marcelo, le hacía la consulta de que sí o qué tan legal era haber hecho esta audiencia cuando estamos en un estado de emergencia y cuando se había manifestado por parte de la función judicial de que únicamente se debía tratar temas de flagrancia. Bueno, realmente es elemental lo que le voy a responder. No deja de tener un trasfondo político, una celeridad que no ameritaba, David, porque de pronto entre 7 o 15 días más, de una u otra forma, por lo abundante de la prueba, es discutible lo que dice un poco Lenin, de que no hay pruebas, las hay, sino que nosotros no estamos debidamente empapados con el volumen de la documentación. No hay que olvidarse, Lenin y estimado David, que cuando hay entre dos abogados, tres verdades. Lastimosamente, un mismo paciente, dos médicos que lo examinan y puede haber dos criterios. No suele pasar eso, pero la realidad es lo que le estoy diciendo. Concretamente a lo suyo, David, creo definitivamente que haber esperado 7 días más, 15 días más, le hubiera dado, ¿no es cierto?, le hubiera dado un aire diferente a esta sentencia para evitar manifestando de que es una persecución política. David, Lenin, si en este país habría el principio de justicia, hace mucho tiempo el presidente Correa debió haber respondido a la evasión de la misma por delitos cometidos, como por ejemplo, que en su momento lo podríamos conversar, el 30S. Podríamos manifestar de la misma manera que hoy se quejan de la justicia. No nos olvidemos todos los casos que Rafael Vicente Correa Delgado ganó, ¿no es cierto?, con la metida de la mano en la justicia a través de una consulta popular, cuando enjuició, ¿no?, a varios personalidades del Ecuador, Juan Carlos Calderón, el mismo Santiago Zurita, Clever Jiménez, quien fue despojado de su encargo, mejor dicho, de su designación como asambleísta nacional. Se vienen a la cabeza la gente del Universo, etcétera, etcétera. Entonces ahora resulta que la justicia ya no es justicia, que es imparcial, pero cuando me beneficiaba, ahí sí eran súper acelerados en los trámites. Acuérdese la famosa sentencia que dictara un abogado miembro de la Corte Provincial de Justicia en el caso del Universo, la cual se denunció en su momento que había sido preparada fuera de la oficina del mismo.
¿Qué sucedió frente a eso? Absolutamente nada. Eso es lo que tenemos que cambiar, David, en el país. Porque no es un problema ahora de Rafael Correa o el día de mañana con Lenín Moreno. El problema permanentemente del país es que el principio de legalidad está absolutamente vulnerado. Ahora, entre algunos de los temas que usted mencionaba, Marcelo, se había ya tomado medidas e inclusive se había solicitado a la Interpol que se arreste a Rafael Correa en donde esté, y me parece que es la tercera o cuarta vez que Interpol lo niega. En todo caso, y teniendo esta puntualización, quiero también hacer una mención de la Fundación Internacional de Derechos Humanos, que publica un tuit que dice: denunciamos la utilización fraudulenta del Poder Judicial en Ecuador en un nuevo episodio de Lawfare o persecución política contra adversarios injustamente acusados y sentenciados con pruebas fabricadas y testimonios falsos. Lenin. Bueno, David, esas justamente son las reacciones que se generan en virtud de todo este proceso de ilegalidades que se han cometido dentro de este caso, ¿no? Y justamente ya lo decías tú anteriormente, David, ¿por qué la celeridad y por qué en estos momentos, ¿no? Marcelo ya lo ha dicho, es un tema político, no se puede ocultar aquello. Más que aquello, hoy en día el gobierno trata de generar con la sentencia Correa una distracción ante la inoperancia que ha tenido todo el sistema de gobierno para atender la emergencia presentada por esta pandemia a nivel mundial, y que hoy en día como país de Ecuador nos hemos convertido en el mal referente de cómo no se debe actuar ante una situación de aquellas. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno en este momento? Aparte de la persecución política que ha existido contra Rafael por parte de un ex coideario, o si podríamos llamarlo así, a Lenín Moreno, que en su debido momento traicionó los principios de todo un proceso. Aparte de aquello, hoy se pretende, con este dictamen en contra de Rafael Correa y otros procesados más, distraer a la ciudadanía y justificar lo que ha venido repitiendo durante todo este tiempo desde que asumió la presidencia Lenín Moreno. La culpa es de Correa. Eso es lo que ha querido hacer el gobierno, lo está logrando, está tratando de que la ciudadanía se interese más hoy en día en alegrarse por una sentencia, ¿no? Un sector de la sociedad, en alegrarse por una sentencia a un ex presidente de la República, antes que seguirle exigiendo al gobierno nacional que dé la debida atención con los recursos que se necesitan para afrontar esta emergencia que estamos hoy en día viviendo. Recuerden, David y Marcelo, que se prefiere en esta emergencia pagar más de 300 millones de dólares que debe el país por las deudas adquiridas, antes que designar esos recursos para dotar al sistema de salud y en especial a médicos y enfermeros y enfermeras de los equipos necesarios y la protección necesaria para que se pueda dar una mejor atención a la ciudadanía. Entonces, eso es el fondo del asunto, David. Todo un siempre que el gobierno comete errores o no hace lo que tiene que hacer, siempre busca un culpable, como en este caso, se lo ha venido repitiendo desde hace tiempo atrás, que la culpa es de Correa por todo lo que sucede en el país, y a través de aquello se trata de seguir distrayendo y de seguir ocultando la ineptitud de un gobierno de miserables, David. Bien, Marcelo, si bien es cierto, se ha dictado prisión por 8 años a Rafael Correa, sin embargo, esto es en primera instancia. Hay otros recursos a los que pueden apelar los sentenciados. En ese sentido, ¿alcanzaría el tiempo que se demora judicialmente para en las apelaciones, en las siguientes sentencias y todo lo demás, para evitar de que Rafael Correa sea candidato, teniendo en consideración de que el próximo año es año electoral? Bueno, David, realmente una vez que ha sido sentenciado, Rafael Correa no podría ser candidato, ¿cierto? Él tiene derecho a toda una serie de procesos, como son los recursos de aclaración, puede apelar, puede casar, puede pedir una acción de protección ante la Corte Constitucional y puede ir a las instancias internacionales, para empezar.
este juicio, aunque un poco tarde, pero ha llegado. ¿Por qué, David? ¿Por qué? Porque no podemos nosotros desvincularnos, Lenin, porque aquí no es un problema de perseguir a Rafael Correa Delgado, no, de eso no se trata, y desde mi punto de vista. Mire, David, en este país, que no es pobre, sino nos ha empobrecido, no puede seguir esta constante, ¿no es cierto?, de que en años anteriores, en décadas anteriores, se robaban millones o cientos de millones de sucres. Ahora hemos pasado, ¿no es cierto?, a cifras de 70.000 millones de dólares, que no lo dicen desde fuentes nacionales. Lo ratifica un poco la Comisión Nacional Anticorrupción, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras organizaciones internacionales. Si desaparecen, se esfuman, estas cantidades significa o nos haría pensar que es como que 2 años no hemos trabajado, que se esfumaron 2 presupuestos nacionales del Estado. Cuando vemos que hay problemas con Odebrecht, ¿no es cierto? Y solo se le persigue por un delito, en el caso del trasvase del proyecto, me parece que es el BABA, y estamos hablando de que Odebrecht entregó 33.5 millones de dólares. Pero lo que nadie dice en este país, ¿no es cierto?, que Odebrecht en otras naciones tiene encarcelados a presidentes constitucionales de la República, con excepción, ¿no es cierto?, del Ecuador, de Bolivia y de Venezuela, ¿no es cierto? Aquí es un tema claro que hay que ir definiendo. En otros países donde la justicia camina de otra manera, hay presidentes que están presos. Pero no, regresando a lo de Odebrecht, por favor, son 33.5 millones de aproximadamente algo más, menos 1.400 millones. Pero lo que nadie dice es que Odebrecht en el país contrató 4.000 millones de dólares. 4.000. Fue perdonado, pese a haber incumplido de acuerdo a Contraloría y haber sido sancionado en el gobierno anterior. Hicieron Contraloría, Procuraduría, Contraloría, absolvieran esos casos y nuevamente traigan a esta empresa corruptora. Estas son las cosas que tienen que terminarse en el país. El caso Sobornos no tiene que darse ni ayer, ni ahora, ni mañana, porque nosotros vamos a estar en la misma acción de lucha, el principio de justicia. Aquí no se trata de perseguir a Rafael Correa Delgado, aquí se trata de perseguir un delito y a quienes incumplen y sancionan con la ley. Yo les he escuchado, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, se habla de que la justicia un poco no vale. Mire, David, y Lenin no me va a dejar mentir, ¿qué representaba para Rafael Correa Delgado la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Se burlaba. Dijo en su momento que jamás aceptaría, que dónde estaba el principio de soberanía, cómo cambiaron los derechos. Inclusive la misma prefecta Pavón, gracias a la decisión o a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hoy sigue siendo perfecta de la provincia de Pichincha. Son esas cosas las que nosotros tenemos que seguir precautelando, porque la gente de bien, David, lo que pretende es que en el país tengamos por primera vez justicia. Obviamente, completamente de acuerdo con Lenin, si hay vicios de fondo y de forma, tienen que ser subsanadas, porque tarde o temprano esas ilegalidades le van a costar al país procesos en instancias internacionales que paga David, que paga Lenin y que paga Marcelo. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claros, que las cosas, sí, completamente de acuerdo, tienen que hacerse bien y que la gente tiene el principio irrefutable a un justo juicio y a un debido proceso. Bien, y ya casi para ir finalizando, porque se nos termina el tiempo, Lenín, en este caso, en el caso de que Rafael Correa no pueda ser candidato a ninguna designación, digámoslo, como vicepresidente de la República el próximo año, ¿cuáles serían los cuadros que en tu visión, dentro de lo que es Revolución Ciudadana, podrían representar la imagen y pensamiento de Correa? Bueno, David, yo creo que sería un poco adelantarnos en este momento a aquello. Es más, nuestra posición política en este último tiempo ha sido bastante lejana. Hemos mantenido nuestros principios, nuestro pensar, nuestro criterio y nuestra ideología intacta, lo seguimos manteniendo. No haría yo al momento expresiones de nombres o cuadros que pudiera tenerse, pero yo estoy convencido de que ojalá
y en este nuevo proceso electoral que se viene, los candidatos o que se pongan de parte de la línea de la Revolución Ciudadana, ojalá sean cuadros que en verdad reúnan las características primero de lealtad, David. Yo creo que eso es algo importantísimo de recalcar, la lealtad principalmente a los principios, no necesariamente a personas, sino a los principios que nosotros tenemos. Y lamentablemente, y eso sí hay que reconocer, David, lamentablemente sí tuvimos dentro de las filas de la Revolución Ciudadana, digo tuvimos porque yo me siento parte, a pesar de haber solamente trabajado los 2 últimos años directamente para el gobierno de Rafael Correa. Yo me identifiqué desde un inicio por las acciones que se vinieron realizando. Dentro de las filas sí hubieron personas que se aprovecharon de estos procesos. Y yo creo que hay que empezar a darle un toque al trabajo de la justicia, como ya lo decía Marcelo, un toque al trabajo de la justicia. Hay que empezar, yo creo, también, no solamente por determinar culpabilidades sobre X o Y líderes que se convierta en una persecución política y no tenga inclusive la legitimidad de justicia, sino hay que empezar, creo yo, por todas las personas que de una u otra manera vamos llegando a cierto tipo de espacios y pongo yo a mi nombre como prueba, para que se puedan iniciar acciones de investigación de parte de la Fiscalía, no necesariamente con el hecho de asomar una denuncia, no, sino simplemente por el hecho de haber sido un funcionario que ocupó un cargo de libre remoción en un determinado periodo de tiempo y que estuvo a cargo del manejo de recursos económicos que le pertenecen al pueblo ecuatoriano. Ese sería el primer principio. La raíz del problema es ese, de que los ecuatorianos, los latinoamericanos en general, nos acostumbramos a pensar que es normal que nos cobren por darnos un X o Y trabajo o un X o Y beneficio o servicio. Eso es el problema. Y no hemos cambiado. Y no cambiará nunca la realidad mientras sigamos nosotros teniendo como premisa aquello. Entonces yo aspiro de que los candidatos que se pongan de parte de la Revolución Ciudadana en este nuevo proceso reúnan estas características de honestidad, de transparencia, de lealtad y de guardar los principios con los cuales nos hemos firmado, las personas que de una u otra manera hemos estado alineados a este tipo de proceso, David. Bien, muchísimas gracias. Estamos llegando ya a la parte final de esta entrevista. Quiero agradecerle enormemente a Marcelo Cárdenas, al arquitecto Lenin Sánchez Ortiz, por haber participado con nosotros e invitarles para una nueva transmisión. Esperemos hacerlo esta vez en vivo, ahí sí con la participación del público guarandeño y ecuatoriano. Marcelo y Lenin, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Un abrazo. David. Gracias.